les voy a hablar sobre las actividades que se pueden realizar en casa. Entonces, como les había comentado la doctora Morales, o sea, casi todas las doctoras, nosotros estamos trabajando bastante en lo que tiene que ver con la reserva cognitiva. Es ese banco que tengo yo de toda la información que he aprendido durante el transcurso de mi vida. Y ese es un factor protector para si llego a sufrir algún deterioro cognitivo o un trastorno neurocognitivo mayor, pues que tenga yo más tiempo para mantenerme independiente y funcional. Entonces, la reserva cognitiva es como ese capital mental que cuanto más sea, más durará, más ayudará a compensar los efectos en la eficacia de nuestras capacidades cognitivas. Entonces, la idea que tenemos es que con estas actividades que vamos a realizar en casa, podamos estimular todas las partes de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que yo voy a buscar con las actividades que voy a realizar en casa como refuerzo o como plan casero. Cabe aclarar que yo siempre les recomiendo que sean primero evaluados por la parte de salud, entonces para que ya con una evaluación de manera puntual se puedan hacer las intervenciones y se logren mejores objetivos. Ya cuando uno sabe, o sea, hacia dónde va y qué quiere buscar, es muchísimo mejor. Es como tener una bitácora de navegación para llegar a un punto específico. La memoria a corto plazo es una capacidad que nos va a permitir aprender. También tenemos algunas habilidades verbales, donde está el vocabulario y el uso de palabras. Cuando hacemos la intervención en nuestros pacientes, tenemos que tener algo muy en cuenta, es cuál es su idioma, su lengua materna, porque en algunos casos llegan pacientes que dominan varios idiomas, pero la lengua materna es la que más se mantiene. Entonces tengo que tener muy en cuenta eso. Tengo que tener en cuenta el nivel académico de mi paciente. Tengo que tener en cuenta en qué ha trabajado, porque muy posiblemente en las labores en las que se ha desempeñado ha logrado habilidades y yo con esas habilidades voy a trabajar. Y eso también, lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva, me va a ayudar a que tenga con esta estimulación continua y reforzando, es que haya un mejor rendimiento intelectual. Entonces, la estimulación cognitiva son todas aquellas actividades dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo general en algunos procesos como son la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y el cálculo. Son actividades terapéuticas basadas en las relaciones cerebro-conducta. Entonces, la atención es como esa puerta que yo tengo a nivel de mi cerebro y de mi conciencia para poder dejar entrar los estímulos a mi cerebro y poder aprender. Es decir, si yo estoy en la casa, suena el teléfono, tengo el televisor y me está hablando mi pareja, la atención me va a permitir de estos tres estímulos escoger el que es más importante para mí y poder responder al mismo. Entonces, hay muchos tipos de atención que fueron las que vimos el día de ayer que tenemos que intervenirlas. También tenemos la parte de memoria, que la memoria, siendo que es una grande, tiene sus especialidades. Entonces tenemos la memoria episódica, que es la que tiene que ver con los episodios y momentos. Por ejemplo, recordar que yo ayer desayuné empanada con café y, por ejemplo, saber que en el año tal me casé, con quién estuve en la reunión y todos los detalles de ese mismo acontecimiento. Eso es mi memoria episódica. También tengo esa memoria semántica, que es como ese diccionario que me permite tener el significado de algunos contenidos, entonces también la vamos a estimular. Y la memoria procedimental, que es la que tiene que ver con el movimiento. Por ejemplo, bailar, por ejemplo, caminar, son actividades que aprendemos y posteriormente yo las realizo de manera casi automática sin tener que mirar qué estoy haciendo. También vamos a trabajar con la estimulación cognitiva, lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. Y las funciones ejecutivas, que hace algunos años vienen siendo muy importantes en nuestra intervención, porque son las que nos maneja el lóbulo frontal y nos van a permitir regular nuestro comportamiento. Nos va a permitir planear y organizar las cosas para poder ser más independientes y va a poder realizar muchas actividades y dar muy buenas respuestas a nivel social. Y el cálculo, pues es necesario. ¿Por qué? Porque el mundo se maneja con los números.
Entonces, las tallas de la ropa, cómo hacer una dieta, la plata que necesito para realizar algunas vueltas. Entonces, todos estos dominios cognitivos necesito yo estimularlos porque si están bien, voy a poder tener todas las actividades de la vida diaria con la menor ayuda posible. Bueno, ya después de este recorderis de los dominios cognitivos, que los vimos ayer con la doctora Cetinia, ya vamos a entrar en materia. Entonces, muchas veces me preguntan qué tengo que comprar, qué tengo que hacer, cómo busco. Entonces, hay que organizar en casa. Uno, voy a organizar la música, o sea, voy a empezar a ver qué libros de recetas tengo, si es mi familiar, alguien que le ha gustado la cocina, tengo que mirar la música que le gusta, tengo que mirar los hobbies que le encantan, tengo que mirar los juegos que ya sabe o los que yo posiblemente podría enseñarle, porque son retos que le van a favorecer que aprenda nuevas habilidades y tengo que empezar a organizar también los álbumes de fotos. Todos los recursos los tenemos en la casa, afortunadamente. En algunos momentos de pronto requeriremos hacer algunas compras, entonces de pronto para hacer la intervención a nivel físico, si tenemos a alguien que nos oriente, el fisioterapeuta, entonces los terabanes, que son esos cauchitos que tienen unos colores, que son una resistencia, para lograr algún tipo de actividad con resistencia para mantener nuestros músculos en muy buena forma. Entonces, ¿qué beneficios estamos buscando con las actividades? Mejorar las habilidades comunicativas, potencializar la percepción sensorial, o sea, todo lo que tenga que ver con la audición, el olfato, el gusto, todos los sentidos, porque si yo tengo alguno de mis sentidos con alguna alteración, no voy a grabar de igual manera la información nueva. Eso me afecta a la parte de la memoria, ¿sí? Por eso es importante tener siempre control con el oftalmólogo, el optómetra, para poder tener una buena agudeza visual, si necesito audífonos también, y si tengo alguna alteración a nivel de sensibilidad general, también poder intervenir en la misma. Casi todas las actividades de la vida diaria, instrumentales y avanzadas, para poderlas mantener y para que nuestro paciente esté mucho más funcional, va a requerir de muchos especialistas y de muchos profesionales. Listo. Otro beneficio que yo voy a buscar es ejercitar las habilidades cognitivas, mejorar la autoestima, la autopercepción de que soy todavía útil, mantener hábitos saludables, disminuir significativamente los niveles de depresión y de tristeza y facilitar el entorno. Bueno, el mantenimiento de la capacidad mental y del aprendizaje. La actividad mental es uno de los pilares fundamentales del envejecimiento. ¿Por qué? Porque pues varios de nuestros órganos del cuerpo van cambiando con los años. Entonces, pues si tengo algunos cambios, yo no estimulo o dejo quieto alguna parte de mi cuerpo, pues voy a discapacitarme con mayor facilidad. Tenga yo un trastorno neurocognitivo mayor o no lo presente. Entonces nos toca tarea doble. Una, por prevención, y dos, si ya tenemos algún diagnóstico, para podernos mantener muchísimo mejor. Debe completarse todas estas actividades mentales con una participación social, actividad física. En muchos estudios y demuestra la evidencia científica que funcionan, uno para mantener la parte emocional. ¿Por qué? Porque el ejercicio también nos estimula los neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, o sea, es genial porque nos ayuda a muchas cosas. También, como nos decía la jefe Nelly, una adecuada nutrición para que todo esto de manera equilibrada nos dé muchísimas cosas en favor del paciente o familiar. Las actividades, lo ideal es que nosotros, la ventaja que ustedes tienen en comparación a nosotros, el equipo de salud, es que ustedes conocen a su familiar o paciente. Ustedes tienen más tiempo con ellos y por ende saben cuáles son sus gustos e intereses. Yo siempre les digo, miren qué es lo que le apasiona a su familiar o qué le apasionaba. Si todavía lo realiza o si no lo realiza, porque a veces también cuando uno ve que no puede hacer las actividades igual como las hacía con anterioridad, pues el mismo mecanismo de defensa empieza uno a omitirlas y deja de realizarlas. Entonces hay que siempre favorecer que las siga realizando al caso que esto genere frustración. Si genera frustración, irritabilidad, es mejor cambiar la actividad o enseñarles unas nuevas que les llamen la atención y les gusta.
Siempre hay que negociar, las actividades no deben ser debes hacer, sino te gustaría hacer, te propongo, esto sería interesante y de esa manera poder realizarla y intervenir todos en pro del paciente. Una actividad que se tiene es la parte de la lectura. ¿Qué pasa? Que en estadios moderados, por lo general, el paciente ya no tiene, o sea, no puede recordar la información de textos muy extensos. Y eso puede deprimirlo. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar la hoja, no recuerda lo que acaba de leer, vuelve y se devuelve y pues pongámonos en el zapato del otro. Lo que no nos gustaría o lo que nos pasaría, ¿qué haríamos nosotros? Entonces yo siempre recomiendo, si al paciente le gusta leer, entonces hay literatura fantástica de menor extensión que se puede utilizar. ¿Qué hago si mi paciente no ve bien? Afortunadamente hay aplicaciones que se pueden bajar gratuitas por internet que me van a leer los textos. Hay otras aplicaciones como Audioteca que me permite comprar libros en línea y ellos yo los coloco y de manera auditiva los puedo escuchar. O también alguien de la familia que tenga tiempo, que le guste participar en este proceso, nos puede ayudar para poder seguir haciendo esta actividad. Leer que nos favorece una mejor concentración, nos ejercita la memoria y en algunos casos también va a ayudar a alimentar esa imaginación. Va a permitirnos que el paciente pueda crear cosas nuevas. Esto depende del nivel en que se encuentre con el trastorno neurocognitivo, porque ya en estadios avanzados, pues ya la lectura no es tan, ya no le permite hacer, digamos, esas comprensiones tan entretenedoras, tan ricas que podría uno tener con otro nivel del paciente. El juego es una estrategia increíble para poder estimular todos los procesos cognitivos. Los juegos que nos dan normas, nos permite socializar, nos dan pautas de comportamiento, nos permite estimular los dominios cognitivos y lo mejor, no nos damos cuenta. Y algunas veces nos permite también tener ese sentido de competencia. Entonces los juegos tienen una gran variedad de potencialidades que podríamos utilizar. Digamos, hay juegos que el paciente tiene que hacer abstracciones, tiene que resolver problemas, entonces ese tipo de actividades son buenas. Algunas veces habrá pacientes que tienen, o sea, piensan que el juego no es tan importante, pero de nosotros está en motivarlo para que le guste y le llame la atención. No existe una edad para aprender. Lo ideal es que siempre estemos aprendiendo algo. Uno aprende con más facilidad lo que le gusta porque uno se motiva y lo realiza, sumado a que la parte de la memoria está conectada al sistema límbico y el sistema límbico a nivel neurológico es el que nos regula todas las emociones. Por eso, no, o sea, muchas veces pensamos que a nuestro paciente se le olvida todo. No, se olvidan algunas cosas que no son importantes para él, pero lo que tiene algún componente emocional siempre va a quedar ahí. Entonces, hay que siempre respetar a nuestro paciente, ver que nuestro paciente sigue siendo una persona y por ende los comentarios, las burlas y demás no son nada positivos para él. De nosotros también está de que el paciente quiera hacer las actividades, porque si yo hago mofa, pues el paciente no va a querer realizarlas. Nuestro cerebro siempre hay que ponerlo a prueba. Hay que hacer actividades que sean difíciles, que sean un reto. Sí, claro está, si tengo buenos niveles de tolerancia a la frustración. De lo contrario, los retos hay que negociarlos o hay que tratar de hacerlos sin que este paciente sienta que ha perdido y que no ha podido realizar las cosas. Siempre yo digo que hay que tener en cuenta la historia ocupacional de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si fue un alto ejecutivo, va a tener unas características de personalidad, o si de pronto ha sido una mujer, también tendrá otras características, o si es hombre, tendrá otras características. Entonces, por eso hay que saber quién es el otro y ya sabiendo quién es el otro, podemos hacer todas las actividades para poder estimular su cerebro y su parte física y emocional. También tener la rutina, o sea, estas actividades nos permiten cambiar rutinas porque en algunas ocasiones nuestro familiar o paciente tiende a coger unos hábitos específicos y algunos hábitos que realmente no nos permiten mejorar la parte cognitiva ni física.
Es importante el ocio para todos los estados, o sea, para todo el ciclo vital. Entonces, en todas las etapas de la vida debemos tener un buen ocio. El ocio no es solamente descansar, el ocio es algo que tiene un valor, o sea, tiene un significado para mí, y la idea es que yo el ocio lo maneje con algo constructivo y algo de aprendizaje. Entonces, siempre el ocio es importante y no nos va, o sea, siempre es importante a cualquier edad de la vida. Con las intervenciones en casa mejoramos la parte global, reforzamos patrones y conductas, estrategias, generamos nuevos patrones compensatorios y ayudamos a que nuestro paciente se adapte a las nuevas condiciones que hay. Si nosotros facilitamos y adaptamos las actividades, las puede realizar. De pronto mi paciente ya no tiene la misma facilidad para pelar una papa, pero yo puedo hacer que él me ayude en otras actividades de la cocina donde se sienta útil y no sienta que yo le estoy mostrando cuál es la dificultad que presenta. Siempre es importante vincularlos y siempre la participación social es fundamental. De pronto uno lo que puede hacer es mirar desde la parte externa con qué personas y con qué grupos puede tener una mejor relación, porque en algunos casos, si uno no está pendiente de algunos estímulos externos, podría pasar que el paciente no quiera socializarse. Hay situaciones donde algunas personas de pronto no son tan prudentes, entonces ahí nos toca también estar muy atentos para poder facilitar que nuestro paciente siga interactuando con las demás personas. La tecnología tiene cosas fabulosas. A veces dice uno, no tengo más que hacer, no sé cómo hacer, no tengo más, o sea, tengo que ir a comprar y cambiar continuamente, llenarme de cosas. Entonces hay apps que uno puede utilizar que son gratuitas y que sirven bastante para la parte cognitiva. Lo chévere de estas apps que uno puede conseguir por internet es que hay algunas que son para entrenamiento físico. Estas que les muestro en la diapositiva son para entrenamiento cognitivo. Hay otras que nos sirven para entrenamiento, o sea, hay una variedad de cosas. Lo que nos toca es buscar, mirar, jugar, analizar y aprender. Sé que los dispositivos a veces no son tan sencillos, los celulares, en el aprendizaje de los adultos mayores, pero la experiencia me ha permitido ver que si uno explica y explica y explica varias veces, ellos logran aprender bastante. Entonces están Cognitive, Elevate, Luminosity es de las que más se ven, está UnoBrain y todas estas que ustedes las pueden descargar, las pueden mirar, y lo interesante es que estas aplicaciones en algunas ocasiones tiene un antes y un después y le va dando a uno como unos resultados según el entrenamiento que uno vaya teniendo. No puedo salir, estamos en pandemia, hemos tenido algunos cambios, desafortunadamente pues nos va a afectar algunas cosas, pero la ventaja es que tenemos también sistema, o sea, podemos bajar mucha información, pero idealmente siempre mirando nuestra condición médica, nuestra condición clínica, para que no nos vayamos a lesionar. Entonces podemos encontrar yoga, podemos encontrar pilates, tai chi, que ayuda para el equilibrio, y todos estos videos los podemos descargar, podemos mirarlos teniendo en cuenta la condición de nuestro paciente, el seguimiento de instrucciones y la comprensión de las mismas. Entonces ahí les muestro. Lo chévere que tiene este recurso es que uno lo puede buscar, módulo 1, inicio para principiantes, entonces nos va a facilitar hacer mucho estas actividades si tenemos un buen televisor, un buen sonido y tenemos un buen internet para el mismo. Una de las actividades que nos va a estimular la parte de construcción, las prácticas de construcción y la parte sensorial son los rompecabezas. Hay rompecabezas que se pueden bajar en línea, hay de 10, 16 piezas o muchas más. Lo interesante es que se pueden descargar sin problema, pero tenemos que enseñar inicialmente a nuestro paciente a manejar el mouse, o en la tablet enseñarle cómo puede hacer los movimientos de las diferentes fichas. Entonces, inicialmente comiencen con rompecabezas de pocas fichas, de pocos cubos, y vayan viendo el planeamiento motor de nuestro paciente para que él se vaya habituando y posteriormente él quiera aumentar el reto y la complejidad de los mismos.
Este es un juego de concéntrese, también se puede descargar por internet, que era parecido al concéntrese que hacían hace algunos años en televisión. Y lo interesante es que se puede trabajar el lenguaje al mismo tiempo, también podemos trabajar la parte de memoria episódica, porque hay algunos concéntrese que traen personajes de la historia, entonces uno le dice quién es, entonces la foto de Frida Kahlo, dónde nació Frida Kahlo, a qué se dedicaba. Entonces hay muchísimos recursos que podemos utilizar y que los tenemos en casa. Estos son los crucigramas. Lo que me parece interesante de estos crucigramas es que si uno inserta mal la palabra y le pone la aplicación de insertar, él le avisa. Entonces va facilitando que uno realice más rápido esta actividad. Tampoco tienen costo. Hay fáciles, medios y difíciles. Depende de nuestro paciente, de su reserva cognitiva, de su nivel académico y qué tan bueno es en este tipo de tareas. Este es un ejercicio de atención, entonces voy a volver nuevamente a los libros o a las guías que se pueden descargar por internet. Entonces nuestros pacientes que tienen un deterioro cognitivo pueden descargar estas fichas. Entonces este ejercicio que es de cancelación es el que me va a permitir, entonces yo permito que el paciente, si está en deterioro, o sea, si está a nivel moderado o leve, el primero lea la instrucción y la realice. Si veo que no es capaz de realizar la instrucción, entonces yo le explicaría qué es lo que debe hacer y mediante la imitación para que él pueda continuar. Esta es una tarea de atención. Estas también son unas tareas de atención y al mismo tiempo él tiene que escribir, entonces son de motricidad fina, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, el de los colores, ¿sí? Donde el paciente debe colorear las figuras acorde a la imagen que está en la parte superior. Y los otros debe colocar el número con la instrucción que tienen y al final sumarlos. Entonces estoy trabajando la parte de atención, la parte de grafomotricidad y al mismo tiempo la parte de cálculo. Como pueden ver, hay muchísimas opciones, no son tan complejas. Yo siempre les digo, primero miren ustedes las guías y ya cuando ustedes las hayan analizado y las puedan realizar, se las hagan al paciente porque así es más fácil poder darle las instrucciones. Esa es una tarea que es de cálculo, es también de atención, donde yo debo buscar las cifras que son iguales a la que está acá arriba. ¿Esto para qué me sirve? Para una actividad de la vida diaria tan sencilla como ir a hacer compras. Entonces llego al área de aseo y ¿qué necesito? El jabón de la loza y el jabón de la ropa. Me va a permitir encontrar eso. Esta actividad, ¿para qué otra cosa me está estimulando? Que yo dentro de mi closet pueda identificar las medias o las cosas que requiero. ¿Para qué me sirve también esta actividad de atención? Cuando yo vaya a comer, que pueda identificar dentro de mi plato cuál es la proteína, cuál es la verdura o cuál es lo que más me gusta. Es increíble que esas actividades que uno ve en hojas hagan tantos estímulos que me permitan a mí poder realizar las actividades del diario vivir con la menor ayuda posible. Bueno. Listo. Este es otro rompecabezas. Entonces, muchas veces yo quiero tener más actividades. ¿Por qué? Porque es que el día se me hace eterno como cuidador, no sé qué hacer con mi paciente, entonces tengo que buscar opciones, no le gusta todo porque aparte tengo que trabajar a veces con la parte de la apatía, que no quiere hacer, que todo le parece aburrido. Entonces, hay que buscar con los recursos que tengo en casa cómo puedo estimularlo. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es bajar imágenes y hacer rompecabezas y posteriormente que el paciente con estas piezas que está haciendo tenga que utilizar instrumentos como las tijeras, que es una parte de coordinación, y ahí tendría yo un elemento para que él trabaje, queda muy lindo, que sería una manualidad, entonces trabajaría la parte de coordinación, trabajaría la parte de percepción, figura, fondo y constancia perceptual, y al mismo tiempo, pues es una actividad que sería agradable para él. Este es el que uno encuentra con mucha frecuencia, que se encuentran las diferencias, entonces uno compra
los libritos o también se puede descargar de internet. Si mi paciente está en la fase inicial, lo ideal es que yo siempre le exija un poquito más, ¿sí? Ya si estoy en una etapa moderada o avanzada, pues me toca negociar y hacer algo que sea un poco más amigable, pero lo ideal sería que no fuera tan infantil. ¿Por qué? Porque es un adulto no se debe tratar como un niño y un adulto es una historia de vida o una trayectoria y merece el respeto. Yo siempre digo que es como yo quisiera que me trataran cuando yo llegue a ser un adulto mayor. Ese es un ejercicio que tiene que ver con memoria operativa o memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Depende del autor, tiene digamos que el apellido, el tipo de memoria. Entonces, con esta sola guía, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo trabajar lenguaje, puedo trabajar la memoria y al mismo tiempo puedo hacer categorizaciones y puedo hacer la parte de abstracción. Entonces, por ejemplo, cuáles son animales, cuáles se escriben con la letra L y con una sola cosita puedo hacer varias tareas al mismo tiempo y el paciente, si yo lo sé manejar, lo sé motivar, no se va a dar cuenta que está trabajando varios dominios cognitivos. La otra es que yo le puedo decir, lea todas las palabras, repítalas nuevamente, que las voy a tapar, yo las tapo, le pregunto otra cosa y luego le vuelvo a preguntar estas preguntas para ver cómo está esa memoria operativa, cuál es la eficiencia de la misma. Eso se haría para estado leve y moderado. Para avanzado ya sería si el paciente todavía se comunica con menos palabras o sería con figuras que son pictogramas para facilitar la actividad. Esta es otra tarea que tiene que ver con la parte del lenguaje, entonces lo que son los antónimos, los que son los sinónimos, pero siempre tengamos en cuenta el nivel educativo del paciente y tengamos en cuenta su historia de vida, porque puede ser que yo no haya tenido un nivel académico alto, pero leí mucho, estudié otro tipo de cosas, entonces también tengo una buena reserva cognitiva. Y esta parte de acá, lo que tiene que ver con fechas, que sería lo que es con la memoria episódica. Por lo general, yo siempre digo que es como si fuera una charla. Es mucho más sencillo cuando hace uno una charla y favorece el ambiente a cuando uno coge al paciente y le dice, dígame tal día, dígame tal otra, porque es como si uno se sintiera en un examen. Y no a todos nos gustan los exámenes. Esa es una actividad que me parece muy linda, coger un fragmento de algún libro, preferiblemente un libro que le guste al paciente, un fragmento no muy grande, donde el paciente pueda leerlo y posteriormente yo le quite algunas palabras para que lo complete. ¿Sí? Lo podemos hacer, cogemos el internet o le tomamos una foto, lo hacemos en un cuaderno y se puede hacer. Es una tarea de memoria al mismo tiempo de lenguaje y como él tiene que escribir, también estoy trabajando la parte de ortografía y la parte de su proceso de grafomotricidad. Depende de los gustos del paciente y lo que le encanta. Tengo pacientes que ya están en fase moderada, no saben quién es el presidente de Colombia, pero les fascina el jet set. Entonces saben quién es la reina de España, quién es la reina de Inglaterra, quién es la reina de Suecia. Entonces hay que adaptarnos a nuestro paciente, nosotros a ellos y ellos no a nosotros. Acá tengo varios personajes con los que uno, por ejemplo, pregunta cuál es el deportista, cómo se llama, cuál es de origen mexicano y con estas imágenes que se pueden descargar por internet puede uno hacer su propio material de estimulación. También hay una plataforma a los que les gusta la parte de historia que tiene que ver con Nat Geo, o sea, buscan y hay unos test súper chéveres por tiempo donde uno puede estar reforzando con preguntas de selección múltiple, que eso sería memoria episódica. Recursos hay muchísimos, podríamos quedarnos muchas horas hablándolo, es muy chévere. Nos toca de ser muy creativos, muy receptivos a nuestro paciente, pues para poder hacer las actividades y nos toca siempre ser como muy curiosos, pues para poder encontrar muchas más cosas. Entonces, ¿cómo podemos estimular a nuestro paciente? Por medio de la cocina, o sea, cocinando.
recordándonos recetas, si les gusta la cocina, ¿no? En la parte de la lectura, lo que tiene que ver con relajación es buenísimo porque nos ayuda muchísimo a que el paciente tenga una mejor conciencia, o puedo también usar lo que tiene que ver con mindfulness. Tanto el paciente como el cuidador se benefician bastante de esta actividad. Hay ejercicios de gerontogimnasia que son netamente diseñados para los adultos mayores, siempre teniendo en cuenta, como les he dicho con anterioridad, la capacidad aeróbica, cardiorrespiratoria, la velocidad, la resistencia, el equilibrio y la coordinación. También hay actividades de yoga, tai chi, pilates. El tai chi es buenísimo para la parte de equilibrio, entonces es genial. Y los pilates nos ayudan a mejorar bastante nuestra postura. Limpiar, organizar la casa sirve porque nos va a hacer que estimulemos toda nuestra parte de memoria procedimental y nos va a dar el beneficio de sentirnos que servimos y que somos buenos en la casa. Valga aclarar, si yo toda la vida no he hecho ningún oficio en la casa, entonces hay que negociar esa tarea porque no sería lo mismo. Hay que adaptar la casa para que él pueda hacer más sus cosas fácilmente. También otra alternativa que tenemos de estimulación es la musicoterapia. Hay estudios maravillosos del mismo y hay evidencia científica. Entonces, ese también es súper interesante. Gracias. Podemos hacer spa en casa, pintar, pese a que no pintemos con algún tipo de técnica o ya no seamos tan buenos, pintar relaja bastante y si le colocamos música o hacemos algunas adaptaciones a esa actividad va a ser muy agradable. Está también la actividad de risoterapia. Hay que crear nuevos pasatiempos, nuevos hobbies. El que tiene que ver con buscar el baúl de los recuerdos, netamente son las reminiscencias, donde vamos a buscar toda la información familiar, vamos a sacar nuestras fotos y los álbumes, si tenemos cassette de grabaciones familiares también son importantísimos. Es muy bonito porque recordar y con algo emocional alegra la vida. Lo que les decía de los juegos de memoria, hay muchísimos que se pueden conseguir en los diferentes almacenes de cadena. Miremoslo primero, aprendámoslo y luego de eso sí podemos enseñarlo a nuestro paciente. Las nuevas tecnologías que tiene la referencia con la SAP, las manualidades también son muy buenas. ¿Por qué? Porque toda la parte de motricidad fina, manejo de elementos y demás, nos va a estimular el cerebro, el baile, escribir y los juegos de mesa. Terminaría ya con esto. Dime y lo olvidaré. Enséñame y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé. Benjamin Franklin. Muchas gracias.